Hola, 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 ¿cómo están? Que Dios me los bendiga grandemente. Qué gusto es poder tenerles aquí con nosotros hoy en nuestro programa Resplandor de Esperanza. Un tiempo glorioso en la presencia del Señor, un tiempo de palabra fresca al corazón de todos nuestros queridos amigos y amigas, hermanos en Cristo, siervos de Dios que se conectan a través de Facebook, a través de nuestra página Iglesia de Dios de María Elena. Bienvenidos, un abrazo grande virtual, un abrazo poderoso en Cristo Jesús para todos ustedes que nos están viendo y que sean parte de esta familia ya que cada viernes a este horario aparece allí en sus vidas para traerle fuerza de Dios, ánimo, entusiasmo, ganas de vivir y poder decir, es posible salir de todo esto en la situación en la cual estamos viviendo. Por eso que fuerza, fuerza, ánimo y mucha esperanza en estos momentos que estamos viviendo a nivel mundial. La Iglesia de Dios te da la bienvenida, Templo Restauración Familiar, aquí en la comuna de María Elena, en la segunda región de Chile, Antofagasta. Aquí estamos trabajando al Señor en esta tierra pampina, esta tierra que se explota el salitre. Estamos llevando también e instaurando el reino de Dios para una congregación en particular, pero a través de este programa a todo aquel que se conecta, pues reciba palabra de Dios, reciba palabra de esperanza, reciba fuerza en los momentos que quizá usted hoy se encuentra. Queremos darte un abrazo grande y unirnos en este red de amor, en este enlace de buena onda, de ánimo, de esperanza y de mucha fuerza. Queremos decirte que la mejor fuerza que te podemos entregar es la palabra del Señor. Por eso, bienvenidos y espero que en estos minutos por delante puedas tener una bendición al escuchar pues la palabra de Dios. ¿Quién la traerá? Nuestro invitado de esta noche, quien es un gran hombre y ungido de Dios. Él viene de una hermosa tierra caribeña, a la cual amo y la cual he estado y conozco hermosamente. Desde República Dominicana, quiero presentarles a nuestro pastor Hilario Ortiz. ¿Cómo está, Pastor Hilario Ortiz? Un gusto saludarle, pastor de la Iglesia de Dios, Oasis en Santo Domingo Este, ahí en República Dominicana. Bienvenido, pastor, a nuestro programa de esta noche, Resplandor de Esperanza. Dios le bendiga, pastor. ¿Cómo está usted? Pues qué gusto verle. Ayer tuvimos una previa muy bonita y nos quedó, ¿no es cierto?, de que hoy día había palabra tremenda del Señor. Bienvenido, pastor. ¿Cómo está? Salude a toda nuestra audiencia. Amén, amén. Dios bendiga de una manera muy especial a toda la audiencia de este programa Resplandor de Esperanza. De verdad que para mí ha sido más que un placer, como yo decía en el día de ayer, estar compartiendo con el pastor y la iglesia de María Elena allá en Chile, y también compartir con toda la audiencia que nos escucha atentamente a la palabra de Dios que va a ser predicada en esta noche de una manera especial. Hay una palabra de Dios, hay una palabra bíblica, hay una palabra profética de parte de Dios que vamos a predicar, vamos a impartir en esta noche conforme a como Dios nos guíe, de acuerdo a su santa, bendita y poderosa palabra de Dios. Así es que nos sentimos contentos, alegres, felices, y qué bueno que estamos conectados de nuevo. Así es, pastor. Cuando terminamos ayer la conexión, pues también se produjo una linda amistad de la cual ya yo me siento parte de usted y su familia, por eso que reciba usted y su familia y por supuesto a la congregación de Dios allá, Oasis, un abrazo grande porque sé que muchos hermanos de su congregación y también de República Dominicana nos están viendo en este momento. Por eso que a toda esa hermosa isla, a toda esa hermosa gente caribeña, le amamos grandemente, que Dios les bendiga
tremendamente. Y bueno, esperamos que el Señor esté trayendo un tiempo glorioso a esa nación de la cual, ¿no es cierto? Como lo dije ayer, he pisado en varias oportunidades y sé lo hermoso que es. ¿Cómo ha estado, Pastor Hilario? ¿Cómo ha estado su ministerio? Cuéntenos un poquito cómo ha estado estos días, cómo está su salud, cómo está su familia, cómo está su congregación allá a raíz de todo lo que está pasando producto de esta pandemia. Bueno, gracias al Señor, pastor. Todo por aquí está marchando bien. La iglesia está contenta porque ya este domingo vamos a abrir el primer culto después de la pandemia por Oh, qué 1 hora y media. Hubo una reunión, el presidente de la República, licenciado Danilo Medina, se reunió con los pastores y con la iglesia y se armó un protocolo para que la iglesia le dé seguimiento y nos concedieron abrir por lo menos un día a la semana, específicamente día domingo, por 1 hora y media. Ya entonces luego que pasen estos 15 días, pues ya se le va a asignar a la iglesia 2 días más de culto. O sea que dentro de 15 días tendremos 3 servicios que vamos a poder dar y nosotros estamos felices, estamos contentos, porque aunque no es con toda la iglesia, sino una parte, ¿verdad? Reducida ya. en principio, y entonces ya luego a los 15 días pues se van a ir añadiendo otras personas y poco a poco hasta que ya todo se normalice. De manera que la iglesia está muy contenta, estamos felices, estamos ansiosos de que llegue el domingo para así reunirnos con nuestros hermanos, adorar al Señor. Claro está, siguiendo el protocolo el cual se acordó con el Estado Dominicano y el presidente de la República. Así anda todo por acá. Bueno, aquí, como yo lo puse en unas noticias el otro día, y usted creo que la vio, aquí en el sur de Chile, en Concepción, un grupo de pastores, ¿no es cierto?, está haciendo una protesta para que el gobierno pueda también dar apertura, autorizar la posibilidad, ¿no es cierto?, de abrir nuestros templos y poder comenzar de nuevo a congregarnos, por supuesto, como usted lo bien decía, con ciertas restricciones, posiblemente no como antes, pero por lo menos tener la apertura a poder reunirnos. Yo sé que hay mucha congregación hoy día que lo único que anhela es poder estar de nuevo en sus templos con sus pastores, con sus hermanos, quizás, no sé si por lo menos abrazándose como lo hacíamos antes, pero por lo menos estando ahí cercanos, y eso es una gran necesidad que vemos hoy en este tiempo, y de alguna manera, pastor, nos alegramos de que esta apertura se esté dando en República Dominicana. ¿Se ha dicho de cuánto es la cantidad de personas que se autorizan por reunión? Bueno, eso depende de la cantidad de miembros que tenga la iglesia. Se habla de un 30% y se habla también de un 40%. Todo depende Okay. de la cantidad, porque hay iglesias que son pequeñas, que incluso hay algunas iglesias que prácticamente van a poder reunirse todos, porque son bastante pequeñitas, pero ya cuando va Ya. subiendo en cantidad de miembros, pues ya hay una cantidad específica. Por Ya. ejemplo, a los niños en esta primera etapa no le he permitido ir al culto ni tampoco a los ancianos. La idea es no juntar a lo más vulnerable con los niños, ¿verdad? De manera que en esta oportunidad, en esta primera parte, los niños y los ancianos no van a poder participar del servicio hasta tanto llegue la segunda y la tercera etapa, que ya es lo que estuve explicando hace unos momentos. Pero yo creo que ya en los países del mundo donde está la pandemia, creo que ya los gobiernos, los presidentes, las autoridades deben de ir trayendo por lo menos una reflexión y deben de tratar de darle apertura poco a poco, ¿verdad?, a las iglesias para que puedan hacer su servicio. Porque, por ejemplo, los supermercados aquí en Dominicana están llenos de gente, también los Ya. bancos, y se llenan gente claro, con su mascarilla y siguiendo cierta medida de precaución y el protocolo, pero se llenan todos los días. Entonces, las iglesias donde vamos a adorar a Dios, donde todos lo conocemos, porque en el banco, uno va a un banco o va a un supermercado
y usted no conoce a nadie y usted está junto con todas esas personas que usted no sabe quiénes son. Exacto. O sea, que yo creo que hay más foco de contaminación, pero ya es una iglesia donde todos nos conocemos y que si hay algún hermano que tiene algún síntoma, ¿verdad? O que tiene el virus, entendemos que no va a asistir a la iglesia, ¿verdad? De manera que nosotros le hacemos un llamado a los presidentes, a las autoridades gubernamentales de todos los países para que vayan flexibilizando, ¿verdad? La apertura a los cultos, como se ha estado haciendo con las empresas, que también ya se le está dando apertura, aunque sea poco a poco, y guardando el protocolo, la distancia y el uso de las mascarillas. ¿Cómo usted puede decirle a todos nuestros hermanos y amigos que nos ven, cómo es la experiencia de un pastor y cómo es la experiencia de una iglesia, específicamente ahí en su nación, en este tiempo de pandemia? ¿Cómo ha sido usted como familia, como pastor, como ser humano? ¿Cómo ha vivido usted esta experiencia internamente como pastor y parte de una familia? ¿Y cómo ha visto a su congregación viviendo esta situación ahí con respecto a la pandemia en República Dominicana? Bueno, realmente nosotros pues no estábamos preparados aquí en el país y creo que en ninguna parte del mundo nadie estaba preparado para esta pandemia. Es la primera vez que nosotros pues nos enfrentamos al COVID-19, a este virus, de manera que nosotros hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Por ejemplo, al principio aquí en el país había un pánico, que eso era algo terrible. La gente estaba haciendo cosas que pensaba que se estaba protegiendo, pero poco a poco fueron dando las informaciones del lugar y muchos de esos errores se han ido corrigiendo poco a poco porque el país no tiene la experiencia o no tenía la experiencia para bregar con este virus que nos acaba de llegar de una manera inesperada. O sea, nadie esperaba que iba a llegar esta pandemia y este virus, pero gracias a Dios que poco a poco las autoridades competentes, ¿verdad? Salud pública, han ido orientando a la ciudadanía y nosotros pues nos hemos ido adaptando, escuchando y sometiendo al debido protocolo para nosotros poder entender esta pandemia y nosotros poder pues salir airosos. Pero entonces ya ahora la gente tiene poco miedo, perdón. Ya la gente, yo veo que ya no tiene pánico, ya la gente está saliendo a la calle, ya hay una gran cantidad de negocios y de empresas que están abiertas. Claro, solamente están asistiendo la mitad de los empleados, pero ya está yendo una parte y poco a poco, ¿verdad? Se ha ido abriendo, dándole apertura a lo que es la economía. Y como ya ahora el domingo que viene, las iglesias van a empezar con un día a la semana de culto, específicamente los domingos. De manera que para nosotros ha sido una gran experiencia aquí como familia. Hemos tenido también que unificar la familia, porque el virus no ha sido todo malo, porque por un lado nos ha dividido, pero por otro lado nos ha unificado. Y hemos visto la gran importancia, muchos de los padres que no tenían tiempo para dedicarle a sus hijos, no tenían tiempo para dedicarle a la esposa, porque estaba en la calle trabajando, porque estaba haciendo esto, estaba haciendo aquello. Había muchas ocupaciones. Sin embargo, ahora hemos tenido tiempo de más para poderle entregar a la familia y reunirnos, ¿verdad? Y orar al Señor para que esta pandemia pues pase pronto. Y de verdad que ha sido una experiencia que hemos aprendido realmente. Hemos aprendido, por eso decimos que uno nunca puede pensar de que lo sabe todo. Hay muchas cosas todavía que aprender, pero dentro de lo que hemos aprendido es a poder vivir en tiempo de esta pandemia. Ya cuando venga otra, pues ya tenemos experiencia. Eso es lo que un poco quizás queremos transmitirle a la gente y especialmente aquellos que quizás no conocen al Señor, pero también al pueblo de Dios, porque creo que, y lo comentábamos con los pastores en las reuniones anteriores, los viernes pasados, que hay mucho pueblo de Dios que está en crisis de depresión, tienen crisis de pánico, están con angustia, con mucho miedo, ¿no es cierto? Y fíjese cómo hoy día las noticias nos hablan, no solo de la pandemia, nos están hablando en Estados Unidos, cómo están haciendo estas protestas producto de esa persona negra que mataron, ¿no es cierto?, un policía. Sí. Estamos viendo, ¿no es cierto?, cómo hay este despegue de este cohete
que se fue, ¿no es cierto?, al espacio por la NASA y que da un nuevo auge a la tecnología espacial. Estamos viendo diferentes cosas en el medio ambiente, pero lo que mayormente quizás preocupa es el alto grado de violencia, el alto grado de números de muertos a través de esta pandemia, la insensibilidad que algunos gobiernos tienen frente al tema, el dolor que vemos, ¿no es cierto?, de muchas personas ver morir a sus seres queridos y no poderlos ir a despedir a un cementerio, ver situaciones, ¿no es cierto?, de conflicto. Hoy día el mundo está convulsionado con tantas noticias negativas de violencia, de desempleo, de COVID-19, que evidentemente nos preocupa. Y la respuesta es, y la pregunta es, como pueblo de Dios, como iglesia, como hijos del Señor, ¿cómo enfrentamos todo este escenario público que está ocurriendo, pastor? Amén, amén. Yo creo que realmente nosotros tenemos que acudir a la fe. Tenemos que tener fe, como es el tema de la palabra que vamos a ministrar en esta noche, fe en medio de la crisis. Porque la fe, según lo que dice el libro de Hebreos capítulo 11, es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. De manera que nosotros, los pastores, las iglesias, tenemos que apoderarnos de la palabra, de lo que dice la Biblia. Amén. Gloria al Señor. De la revelación bíblica profética, para que nosotros podamos creerle a Dios y entender que en medio de esta pandemia y de esta crisis mundial que está viviendo todas las naciones, que nosotros tenemos que mantenernos firmes, hermano. Tenemos que mantenernos confiados. Tenemos que mantenernos creyendo en la palabra, en la promesa que Dios nos ha dado. No nos podemos olvidar de aquella palabra que el Señor nos ha ministrado, aquella palabra que nos han dado en nuestras iglesias, de que Dios está con nosotros, de que Dios es poderoso, de que Dios va a romper la cadena, de que Dios va a bendecir nuestra familia, de que nuestra familia se va a salvar, los que no conocen al Señor. Tenemos que mantenernos firmes, creyéndole a aquel que nos llamó, creyéndole al soberano de la buena vocación, el cual es fiel. Fiel es Dios, el cual los llama y el cual también lo hará. De manera que queremos motivar a toda la audiencia a que mantengamos la fe, la esperanza en el Dios Todopoderoso, porque esta pandemia muy pronto, con la ayuda de nuestro Señor, va a pasar y todo va a volver a la normalidad. Yo creo, pastor, que todo no va a volver, las cosas no van a volver a ser como eran antes, sino que van a ser mejores. Porque para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, como decíamos ayer en el conversatorio. De manera tal que si estamos viviendo una pandemia, estamos en momentos de crisis, estamos en momentos de necesidad, si usted ha perdido su trabajo, si tiene algún familiar contaminado, vamos a seguir creyendo, vamos a seguir confiando en que el Dios Todopoderoso, el cual nos llamó, tiene el poder para hacer la obra, para hacer el milagro, y vamos a salir airosos de esta gran crisis, de toda esta pandemia, la cual estamos viviendo a nivel mundial. Exactamente, pastor. Quiero decirle a todos nuestros hermanos, amigos que nos están viendo y pastores, que bueno, este programa es un programa interactivo. Quiero al final de la exposición de nuestro pastor entregarle algunas preguntas. Usted puede hacer unas preguntas. Desde este momento vamos a empezar a interactuar el tema a tratar, y si usted tiene preguntas que hacerle al pastor Hilario, usted puede hacerlas. ¿Cómo? A través de los comentarios allí, ponga me gusta, ¿no es cierto?, para saber que usted está conectado, no solamente observándonos, sino siendo parte de este programa, Resplandor de Esperanza, y allí en comentarios ponga su pregunta, diga, pastor, yo quiero hacerle esta pregunta, y escríbala, y nosotros la vamos a leer para mostrársela al pastor. También, si usted quiere mandar saludos al pastor Hilario, o algún lugar específico, pues hágalo también a través de sus comentarios, que lo vamos a estar leyendo al final de este programa. Por eso que ya sabe, queremos que usted sea parte también del programa, no solamente un espectador, sino también un participante. Pónganos allí sus preguntas, sus inquietudes y también sus saludos,
para que se las podamos hacer llegar también al pastor Hilario de República Dominicana. Bueno, pastor, ayer dejamos boteando la pelota, el balón en el área, sobre el tema que usted iba a conversar con nosotros. El tema sobre esta fe en medio de esta crisis. Cuando hablamos de fe, estamos hablando, parece, ¿no es cierto?, de algo espiritual o algo tan arriba, tan en el cielo, que pareciera que nos olvidamos de pisar en la tierra. Y pensamos que la fe nos va a llevar, ¿no es cierto?, a irnos de todo lo que nos ocurre. Lo digo porque desde hace muchos años vengo escuchando un evangelio donde pareciera, dice, ven a Cristo y vas a tener trabajo, ven a Cristo y vas a ser sano, ven a Cristo y no van a haber problemas. E inclusive hay una secta a nivel mundial que se llama, ¿no es cierto?, la Iglesia Universal, que ellos tienen como eslogan, dicen, para de sufrir, como diciéndole a la gente, ven a Dios y no vas a tener más problemas, tu vida va a ser pura felicidad. Y que pareciera que de acuerdo a lo que vemos en la vida de Cristo y de muchos, tanto patriarcas, profetas y apóstoles, vemos que la cosa no es, la fe no significa abandonar esta vida terrestre, sino confrontar de otra manera las situaciones que vivimos. Pastor, cuéntenos un poquito qué es lo que Dios ha puesto en su corazón. Amén, amén, amén. Si nosotros queremos hablar acerca del tema que ya hemos anunciado, fe en medio de la crisis. Nosotros tenemos, amado pastor, y toda la audiencia que nos está escuchando en esta noche, queremos traer algunas experiencias, algunos testimonios bíblicos, proféticos, tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo. Porque si nosotros nos ponemos a ver la mayoría de los milagros que Jesús hizo en el Nuevo Testamento y que los profetas mayores del Antiguo Testamento pues dieron e hicieron, fueron milagros que lo hicieron en medio de crisis, en medio de circunstancias adversas a la que realmente la persona está acostumbrada a vivir. Por ejemplo, nosotros vemos que Jesús en una ocasión estaba predicando la palabra y una gran cantidad de personas le seguían. ¿Qué resulta? Que los discípulos se acercaron a Jesús y le dijeron, maestro, la multitud tiene hambre. Allí se presentó lo que yo diría y le llamaría una crisis alimenticia. Había una gran multitud, habían miles de personas, hombres y mujeres, que estaban escuchando la palabra, que se estaban alimentando de la fe, pero la parte humana, la parte física, que es lo que usted decía anteriormente, estaba sufriendo porque tenían hambre. Entonces los discípulos van donde Jesús y le dicen, maestro, la multitud tiene hambre. Y él se dice, denle ustedes de comer. Y ellos le dicen, pero es que no tenemos nada. Jesús sigue hablando con ellos, pero miren a ver si hay algo. Y alguien apareció y dijo, no, pero por aquí hay unos panes y hay unos peces. Entonces Jesús dijo, traigan esos panes, traigan esos peces. Jesús hizo el milagro, lo multiplicó y entonces todo el pueblo comió y sació su sed. De manera tal, gloria a Dios, que ahí podemos ver que Jesús proveyó el alimento físico, porque ya el alimento espiritual ellos le estaban recibiendo, pero le hacía falta el físico. Había una crisis alimenticia, pero cuando se acercan a Jesús, Él resuelve el problema haciendo un milagro poderoso, multiplicando los panes y los peces en medio de esa crisis. Otra crisis que también vemos, en la cual Jesús obró de una manera poderosa, que es en la resurrección de Lázaro. Lázaro murió. Lázaro era muy amigo de Jesús. Jesús amaba a Lázaro y Lázaro lo amaba a él. La familia de Lázaro y Jesús había una conexión especial. Había un amor especial entre Marta, María, Jesús, Lázaro. Gloria a Dios. Pero Lázaro muere. En la casa queda en pánico. Hay problemas, hay dificultades, hay dolor. Bendito sea el Señor. Pero cuando llegan a Jesús, que Jesucristo llegó a la casa de Lázaro, amén, le dice Marta, si tú hubiese estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Jesús le dice, tranquila, que yo soy la resurrección y soy la vida. Había una crisis emocional en la casa de Lázaro por la muerte del mismo. Sin embargo, Jesús de Nazareno lo llamó, le dijo a Lázaro,
sal de la tumba, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro salió incorporado, desatarle y dejarle ir. Y hasta ese momento que Jesús llegó, estuvo la crisis. Gloria al Señor, bendito Dios. De tal manera que así como Jesús multiplicó los panes y los peces y resolvió esa crisis alimenticia, también resolvió el milagro de Lázaro. También, ¿qué diríamos de la hija de Jairo? Aquella niña que también murió y falleció. Y cuando se acercan a Jesús, que le dan la noticia, vemos cómo Jesucristo, amén, hace el milagro y también la levanta. ¿Qué diríamos de Bartimeo? Aquel hombre que era ciego. Este hombre no podía ver. Este hombre tenía una dificultad física. Sin embargo, pastor, y a la audiencia que me escucha en esta hora, vemos cómo el Señor le devolvió la vista. O sea, que en la Biblia hay una gran cantidad de milagros, de señales, de prodigio que Jesucristo hizo en momentos de crisis. Pero si nos vamos a los profetas mayores, vemos cómo Elías, en momentos de una gran sequía, donde no había agua, todo se estaba secando, físicamente hablando. Sin embargo, el profeta oró y hubo una gran lluvia y terminó la sequía que estaba azotando al pueblo. Esa crisis de agua que había terminó cuando el profeta Elías oró a Dios para que lloviera y así sucedió. ¿Qué diríamos, pastor, también de aquella mujer viuda que tenía apenas 2 hijos? Ella era esposa de un profeta, al igual que Elías, pero él murió y dejó una deuda. Los acreedores de esa deuda se iban a llevar a sus hijos, amén, como pago de esa deuda. Esta mujer entró en crisis. ¿Cómo se sentiría una madre que le digan que se van a llevar como pago a sus 2 hijos que tiene, cuando ella quedó viuda, quedó huérfano? Bendito el Señor. Sin embargo, amado pastor y público en general que nos está escuchando, sin embargo, vemos cómo Eliseo hizo el milagro poderoso que esta mujer necesitaba. Agarró el aceite y lo multiplicó y le dijo, vende de ese aceite una parte y darle a toda la persona que tú desees darle, que tú le puedas dar, ayuda a todo el que tú puedas ayudar, y con lo que te quede, entonces tú vas a vivir con eso, de manera que esa crisis que hubo en la casa de esta mujer viuda terminó cuando el profeta Eliseo, amén, hizo que el aceite se multiplicara y hasta ahí llegó la crisis. ¿Qué diríamos del profeta Eliseo, pastor? Bendito el Señor. ¿Qué diríamos de Eliseo? Uno de los hijos de los profetas le dijo a Eliseo, el lugar donde estamos viviendo es muy estrecho. Vamos a edificar casa para los hijos de los profetas, porque sabemos que había una casa, había una escuela de los profetas. No era que se le daba la profecía que ellos iban a darle al pueblo, sino que ahí se preparaban en la oración, en el ayuno y en el conocimiento de la palabra. Entonces, cuando Dios iba a levantar a un profeta, iba a escoger a un profeta, Dios iba a la escuela de los profetas y de ahí era que lo sacaba, porque ellos estaban consagrados, estaban en oración, estaban en ayuno, estaban estudiando la santa palabra de Dios. Y uno de los hijos de los profetas le dice a Eliseo, vamos a construir porque ya donde estamos no cabemos, somos demasiados estudiantes y tenemos dificultades. Eliseo le dice, vamos a construir. Y cuando se van a la orilla del río Jordán, que están cortando la madera con una hacha, a uno de los que estaba cortando el hacha se le cayó al río Jordán. Y esta persona se alarma y dice, ay, Señor mío, era prestada. Entonces Eliseo le pregunta, ¿y dónde cayó el hacha? Él le señaló. Eliseo toma una vara, tira la vara hacia el río Jordán. La vara se zambulliza guiada por el Espíritu, entra por debajo del hacha que se profundizó en las aguas, la hizo flotar y entonces aquel muchacho pudo coger el hacha. En ese momento para ese muchacho fue un momento de crisis porque esa hacha, la cual él tenía, no era de él, era prestada y él se sintió mal cuando el hacha se le cayó. Sin embargo, el profeta Elías hizo un milagro en medio de esa crisis. Con este pequeño relato de estas historias que le hemos hecho acerca de Jesús, de los milagros que Jesucristo hizo en momentos de crisis
y que también hicieron los profetas, queremos decirle a toda la audiencia que no importa por la situación en la cual usted esté pasando, no importa la necesidad, no importa la enfermedad, no importa los problemas, no importa la vicisitud de que usted esté pasando, hay esperanza en Cristo. Y para eso ha surgido este poderoso programa con una palabra de fe, con una palabra de gloria, con una palabra de aliento, con una palabra bíblica profética de que usted tiene que tener la confianza y toda la seguridad de que el Dios Todopoderoso, el cual servimos y el cual honramos, va a glorificar su vida, va a resolver su problema, le va a dar la salud que usted está necesitando y va a resolver todos los problemas que usted pueda tener siempre y cuando nos mantengamos firmes, siéndole fiel a aquel que nos llamó y siéndole fiel a lo que dice la santa palabra de Dios, la Biblia. De esa manera nosotros vamos a poder estar seguros, amén, gloria a Dios, de que en medio de cualquier crisis o circunstancia adversa que nosotros estemos pasando, vamos a salir honrados, vamos a salir victoriosos, porque Dios dice, yo honro a aquellos que me honran. ¿Qué le parece, amado pastor? Oiga, mi pastor, potente y poderosa la palabra que el Señor está entregándonos. Y justamente me quiero tocar en una temática que quizás me pasa como pastor con respecto a no solamente mis ovejas, sino que yo tengo varios programas durante la semana y muchos de ellos me hablan del temor, del miedo. Pastor, ore porque mi esposo va a salir a trabajar. Pastor, mire, tengo temor de que esto pase aquí, allá. Entonces, yo siempre tengo que estar levantando como cuando estamos inflando, aquí decimos la rueda de la bicicleta, echándole aire, porque pareciera que hay muchos cristianos que aún sirviendo a Dios y conociendo a Dios, en esta situación se ha visto vulnerada su fe, se ha visto puesta a prueba su fe. Y he tenido que muchas veces decirle, hermana, confiemos. Algunos me han dicho, pastor, ore porque a mi hija le están haciendo el examen del COVID-19 a ver si le sale positivo o no porque estuvo junto a personas contagiadas. Y yo le decía, hermana, ¿dónde está su fe? Confíe de que su hija está protegida por el Señor. Sí, pastor, sí, yo confío. Pero bueno, ¿dónde está? A los días me dice, pastor, gracias a Dios, no pasó nada. ¿Ve que le dije? Eso es fe, confiar en Dios. Pero ¿por qué hoy día el pueblo, pese a que vamos a una iglesia, leemos la Biblia, oramos a Dios, sabemos las cosas que Dios hizo, ¿por qué el pueblo, cuando tiene que ser probada su fe, empieza a tambalear y empieza como a dudar de que lo que está escrito realmente así será? Amén, así es. Amén. ¿Por qué ve usted ese efecto en el cristianismo? ¿Por qué usted ve hoy día un cristianismo tan liviano, tan fácil de ser vulnerable por estos problemas que estamos viviendo? Bueno, yo he estado hablando con alguna persona que lo hemos visto hablar y realmente me he sentido un poquito mal en el sentido de que nosotros tenemos que tener fe y creerle a Dios, no importa en el momento en el cual estemos. La fe, dice la Biblia, que produce paciencia. Y nosotros tenemos que tener un buen fundamento bíblico, un buen fundamento profético. Tenemos que asistir a la escuela bíblica, a los estudios de la palabra, para que podamos ser fortalecidos, para que podamos tener fe y creerle a Dios, no importa cuál sea el momento, la circunstancia en la cual nosotros estemos. Como usted decía, hay muchas personas que le están dando mucho estrés en estos últimos tiempos. Y crisis es la incertidumbre que produce estrés. Esa es una definición de la crisis. También crisis es un cúmulo, un conjunto de dificultades que muchas veces nosotros no podemos controlar. Hermano, tenemos que madurar en la fe. Tenemos que madurar en la palabra. Tenemos que creerle a Dios, aleluya. Porque nuestro trabajo es creer y aceptar a la fe. El trabajo de Dios es hacerlo, como dice una canción. Él sabrá disponer de los tiempos. Nuestro trabajo es mantener la calma en lo duro de las circunstancias. Y el trabajo de Dios es abrir las puertas y romper murallas. Pero nuestro trabajo, mi trabajo,
Y tu trabajo, amado hermano y amigo, es creer y aferrarnos a la fe, que es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. No debemos de tener miedo. Hermano, hermanas queridas, si tiene que salir a trabajar, vaya a trabajar. Si tiene que ir a la universidad, vaya tranquila, vaya tranquilo. El Señor va con usted como poderoso gigante. Tenemos que cuidarnos realmente. Tenemos que guardar el protocolo. Tenemos que usar las mascarillas. Tenemos que guardar la distancia. Pero sobre todo, tenemos que salir a la calle con la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos que salir con la cobertura de Dios. Amén. Que es la cobertura la que nos va a mantener a nosotros sin ningún tipo de contaminación, de ninguna clase de virus. ¿Por qué? Porque la cobertura de Dios, amén, es poderosa, es inefable, y nosotros como creyentes, como cristianos, necesitamos andar, necesitamos vivir bajo esa cobertura del Espíritu Santo, la cual se consigue mediante la oración, el ayuno y el sometimiento a Dios y a su santa voluntad. Bendito. Así es, pastor. Una de las cosas importantes de la fe que quizás muchos no entienden es que la fe activa el poder de Dios. Es como, ¿no es cierto?, esa benzina o gasolina hace que el vehículo pueda caminar. Si usted no activa su fe, si usted no practica y no toma las palabras y las promesas de Dios que están en la Biblia, por más que usted diga, no, si yo lo sé, el saber implica tomar una determinación, tener una acción. Y justamente ayer, pastor, usted nos da un texto del libro de Lucas, capítulo 7, donde está la historia del centurión y Jesús. Y Jesús dice, frente a lo que ocurre, que dice, no he visto mayor fe en Jerusalén que la de este hombre. Y el que habla de fe ahí no es un cristiano, no es un doctor de la ley, no es un judío prosélito, era un hombre gentil, un hombre que no servía a Dios, pero él demostró una fe tan grande que impresionó a Jesús y les dijo a los que estaban allí, ¿no es cierto?, no he visto mayor fe que este hombre. Y justamente se da ahí, pastor. ¿Cómo se da esa historia? Cuéntenos un poquito de esa historia que usted nos quería compartir. Bueno, mira, realmente, pastor, esta es una historia muy conmovedora, porque como usted decía, este hombre no era un hombre que tenía un conocimiento quizás grande de la palabra de Dios, quizás no tenía mucho conocimiento, probablemente había escuchado hablar acerca de Jesús, era un centurión, era como, por ejemplo, lo que nosotros llamaríamos como un coronel de la Fuerza Armada o de un ejército. Eso era un centurión que estaba a cargo de un grupo de soldados, amén, de los cuales estaban brindándole un servicio a la nación. Que resulta que él tenía un criado, tenía una persona que vivía en su casa, una persona que era sirviente de él, pero el centurión le amaba tanto que este muchacho se enfermó. Y a la casa del centurión llegó esa crisis emocional, porque a él lo querían, a él lo amaban en esa casa del centurión. ¿Qué resulta? Que Jesús estaba dando un mensaje, estaba predicándole a una gran cantidad de personas, a una gran multitud, dice la Biblia, y cuando él terminó de predicar, dice que entró a una ciudad llamada Capernaum. En esa ciudad era que vivía el centurión. Entonces, cuando el centurión supo que Jesús había llegado a la ciudad, dice que mandó a varias personas para que le den la noticia a Jesús de que ese criado de él estaba enfermo y era para morir. No era una enfermedad simple que tenía este muchacho, era una enfermedad grave, porque dice la Biblia que era para morir. O sea, este muchacho estaba pasando por una situación difícil, estaba pasando por una crisis emocional, por una crisis mental, por una crisis física, porque estaba muriendo. Sin embargo, este centurión, cuando ve que Jesús escucha que Jesús anda por ahí, manda a que vayan donde él y le den la noticia. Ellos fueron donde Jesús y le dan la noticia. Pero hay algo que yo quiero destacar y es los mensajeros que mandó el centurión. Oiga, pastor, esta gente eran
diligente. Esta gente fueron y dieron una noticia con solicitud, una petición que el centurión mandó. Ellos la llevaron donde Jesús y le dijeron, este hombre merece que se le atienda a esta necesidad. ¿Por qué? Porque este hombre ama a la nación. Este hombre no ha construido una sinagoga y sobre todo ese criado de él que está enfermo, él lo ama. De manera que él necesita, Jesús, de que tú le hagas ese milagro. Cuando Jesús le dice a estos jóvenes que le dieron la noticia, yo iré y le sanaré. Cuando van en el camino, dice la palabra, narra la historia en el libro de San Lucas, capítulo 7, que usted lo puede leer en su casa. Gloria al Señor. Exacto. Dice que antes de ellos llegar, la persona que fueron a darle el mensaje del centurión, antes de llegar a la casa, el centurión mandó a otra comisión donde Jesús, antes de que él llegara a la casa, y le dice, vayan donde Jesús, dice la Biblia que eran a unos amigos del centurión, y díganle a él que yo no soy digno de que él entre bajo mi techo. Díganle a él que yo necesito que él haga ese milagro. Y solamente díganle a él que diga la palabra y mi criado sanará. Sí. Podemos ver que este hombre, aunque no tenía un conocimiento pleno de la palabra, pero este hombre tenía fe. ¿Por qué? Porque él creía que Jesús podía sanar a su criado y podía levantarlo de la cama, podía levantarlo del lecho, porque él estaba grave de muerte. Entonces él le dice a estos muchachos, díganle a él que solamente diga la palabra, que con él decir la palabra, mi criado se va a sanar. Y esa es una actitud de fe, es una actitud de confianza, es una actitud de seguridad, la cual tuvo este centurión. Él creía que Jesús le podía sanar. Y Jesús fue impactado por esta palabra que le dieron. Aleluya. ¿Y qué dijo Jesús? Ni aún en Israel yo he encontrado a alguien que tenga tanta fe. Cuando estos muchachos se fueron a la casa del centurión, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que cuando ellos llegaron, ya aquel joven estaba sano. Amén. Había crisis en la casa del centurión, pero fueron donde Jesús, le dieron la noticia, le motivaron para que le sane y Jesús hizo el milagro. Estamos llamados como iglesia, estamos llamados como pueblo de Dios a tener fe en medio de la crisis, porque sabemos que Jesús de Nazareno solamente tiene que decir la palabra y nosotros vamos a recibir el milagro poderoso de Dios que estamos necesitando. Amado hermano, amado amigo, gloria al Señor. Aleluya. Vamos a orar a Dios. Vamos a clamar al Señor, vamos a gemir delante de su presencia, vamos a interceder delante del Padre de las luces y vamos a pedirle a Dios que nos aumente la fe y que nos ayude a creer en Él en medio de la crisis, en medio de la circunstancia, en medio de todo problema y de toda adversidad, porque nosotros vamos a salir victoriosos, vamos a salir airosos. No solamente de esta pandemia, de todos los problemas, de toda la crisis, de todas las necesidades, de todas las vicisitudes que nosotros estemos pasando. Hay esperanza en Cristo, hay vida en Jesús, hay milagro poderoso. Si nosotros creemos, si nosotros confiamos y ponemos nuestra mirada en Él, aleluya. Hay palabra de Dios para tu alma en este gran programa. Resplandor de esperanza, resplandor de vida para tu alma, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Vamos así es, mi pastor. Aleluya. Tomamos esa palabra poderosa, mi pastor. Fíjese que en el libro de Génesis dice la palabra que Dios creó todas las cosas con el poder de su palabra. Nosotros queremos que todo el público, toda la gente que nos está viendo y escuchando, y quiero darle una noticia, estamos saliendo también por la radio Señales y Milagros de República Dominicana, estamos saliendo al mundo también a través de una emisora de internet que se llama Señales y Milagros, que es de ahí, de República Dominicana. Estamos conectados y en este momento estamos saliendo también en vivo. Por eso que a todos los que nos ven
por Facebook, a todos los que nos escuchan por la radio Señales y Milagros, queremos decirle que en el nombre de Jesús hay poder. Que cuando usted llama al nombre de Jesús, no importando el problema que tiene, no importando en el foso que se encuentra, no importándose en las arenas movedizas que usted se siente, en el poder del Señor, en el nombre de Jesús hay poder. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, porque Dios le dio un poder sobre todo lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Por eso que no hay coronavirus, pastor, ¿no es cierto?, que se pueda resistir al poder de Dios. No hay desempleo, no hay enfermedad, no hay cáncer, no hay muerte, no hay problema matrimonial, no hay droga, no hay alcohol, no hay cosa que pueda Dios no solucionar, ¿no es cierto, pastor? Amén, amén, así es. La Biblia, la palabra de Dios dice que lo que está hecho fue hecho de lo que no se veía, de manera que lo que no se ve es más real que aún lo que se ve. Pero que resulta que ese pasaje bíblico está hablando para personas, amén, que deben de tener fe, que deben de creerle a Dios, amén, porque si lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, entonces lo que no se ve tiene más poder que lo que se ve, porque si no hubiese sido así, pues entonces lo que se ve hubiese salido de lo que no se ve. De tal manera que nosotros tenemos que creerle a Dios y confiar de que aunque no estemos viendo las cosas, amado hermano, y usted amigo que me escucha, tenemos que verla por la fe, tenemos que verla por la esperanza, tenemos que verla por la confianza que nosotros tenemos en Dios. Tenemos que ver lo que no se ve, porque la Biblia, que es la palabra de Dios, nos ha de revelar lo que nosotros tenemos que ver, aunque no se vea. Nosotros tenemos poder a través de la fe para ver más allá de lo que el otro puede ver de manera normal. La fe es sobrenatural y dice la palabra de Dios que la fe mueve montaña. No importa cuál sea la montaña, la fe la mueve. Amén, porque en la fe hay poder. En la fe, aleluya, está la manifestación gloriosa de los hijos de Dios cuando creemos y cuando confiamos. Lo que no se ve fue hecho de lo que no se veía. Por eso es que la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Amén. Porque si ya algo se ve, pues ya no es fe, porque se está viendo. La fe es aquello que no se ve. La fe es aquello que no lo pueden ver los simples mortales, porque la fe es sobrenatural y está por encima de aquello que se puede ver a simple vista. Aleluya, gloria a Dios. Quiero decirle a todos ustedes, mis queridos amigos, amigas, pastores, hermanos en Cristo Jesús, que usted tiene un gran poder y es el poder de la palabra. El poder de la palabra. Usted declare en este día, usted está recibiendo una tremenda palabra en este momento, una palabra de fe, de esperanza, y esa esperanza no está en un médico, no está en una vacuna, no está en que el presidente dé una buena noticia. La fe de usted debe estar fundamentada en Dios y declare con su boca el poder de la palabra, declare que usted va a ser sano, que usted va a tener trabajo, declare que su esposo, sus hijos se van a restaurar, que usted va a salir de esos vicios. Declare con su boca. Usted quizás no puede, pero con la ayuda del Señor sí. Como decía ahí en la palabra el pastor Hilario, el centurión dijo la palabra, di Señor la palabra y mi criado será sano. Di hoy, yo quiero que tu hermano, amigo, donde tú estés escuchando esto, ya sea por Facebook o sea por Señales y Milagros, esta radio de internet, di la palabra, desata una palabra de bendición sobre ti, desata una palabra de bendición sobre tu familia, desata una palabra de milagro. La fe es eso. No tengo que tocarte yo, el pastor Hilario no tiene que tocarte, no tiene que venir Cash Luna, no tiene que tocarte un gran evangelista para que haya un milagro. Basta que tú declares en el nombre de Jesús un milagro. Tu fe activará el poder de Dios. Ya estamos casi terminando, por eso que quiero que usted pueda escribirle al pastor Hilario, dele unas preguntitas, 1, 2, 3 por ahí, vamos a elegir para poder decirle al pastor Hilario lo que
usted necesita quizás que le aclare. Por eso que le voy a dar unos minutitos para que usted ya comience a colocar allí sus preguntas y vamos a estar despidiendo el programa, ¿no es cierto?, con estas preguntas. Y al final el pastor Hilario va a estar orando por ti. Aquellos que necesitan entregar su vida a Cristo, si usted está hoy escuchándonos, y yo creo que el pastor al final haga este llamado, pero si usted está escuchándonos y usted necesita entregar su vida a Dios, yo quiero darle 3 canales de unión, de conexión con nosotros. Número 1, a través de Facebook, ¿no es cierto?, la Iglesia de Dios María Elena, ahí usted puede conectarse. A través del WhatsApp, más 569-9234-6261, usted puede también conectarnos, y a través de el correo electrónico claudio.restauracionfamiliar@gmail.com, usted puede hacernos saber que usted entregó su vida a Cristo o que usted quiere comenzar a servir a Dios. No importa el mundo, no importa dónde esté, en qué nación, en qué ciudad. Quiero que usted se conecte con nosotros al final del programa y nos pueda hacer sentir que necesita de Dios. Quizás que oremos, quizás que lo ayudemos pastoralmente, quizás que podamos orientarlo en su vida o en sus problemas. Ya sabe, búsquenos, conéctenos, porque queremos ayudarle. Yo no sé si ya tenemos algunas preguntas por ahí para nuestro pastor. Quiero primeramente mandarle algunos saludos, pastor, de algunos hermanos que nos están viendo a nivel de las naciones. Soledad Cosio, una hermana colombiana de Antofagasta, Chile, le manda muchos saludos. También tenemos, amén, aquí dice también, ¿no es cierto? Bueno, está tomando la palabra la hermana Ingrid Ábalos de María Elena. También Dios le bendiga, dice Ángel Rosario Terreno, no sé, parece que es de República Dominicana. Amén. Sí, Ángel. Dios le bendiga más. Le está mandando muchas bendiciones. Dios les bendiga, dice. Oswaldo Cuevas, dice Félix, bendiciones desde República Dominicana, pastores. Amén, también, amén. Muchas bendiciones. También son jóvenes Giselle, de la iglesia, están conectados. Gloria a Dios. Giselle Polanco le manda muchas bendiciones. Yudelka Elizabeth Acosta de República Dominicana también le manda muchos cariños. La hermana Nelcy Cabreja y el hermano Cristian Álvarez, también de Santo Domingo, República Dominicana, le mandan muchos cariños y nos dicen que están saliendo también al aire por Señales y Milagro, una radio por internet. Bueno, pastor, también hay otro saludo aquí que le están mandando Porfiria Acevedo. Dios les bendiga, dice amén, les bendecimos. Renato Torres, también de Antofagasta, Chile, le dice amén, gloria a Dios, su palabra ha sido de gran bendición. Amén. Y le hace una pregunta, pastor, a Maciel, de acá de Chile, le dice, ¿cómo puede ser, cómo se puede explicar, pastor, que ser agradecida durante la crisis implica fe? Vuelvo a repetir, ¿cómo se puede explicar que ser agradecida durante la crisis implica fe? Pregunta que hace la hermana Maciel. Bueno, fíjese, sierva, gloria a Dios. Nosotros, como hemos dicho en el mensaje, en la palabra poderosa que hemos dado hoy, nosotros como cristianos, como creyentes, tenemos que estar sujetos a lo que es la voluntad de Dios. Algunas veces nosotros, los creyentes, decimos que estamos dispuestos a hacer lo que Dios quiera, que Dios es quien manda en nuestra vida, que Dios es el soberano como realmente Dios lo es. Pero a veces cuando llegan momentos difíciles, que llegan momentos de crisis, momentos de necesidad, de momentos de enfermedad, a veces a nosotros como que se nos olvida un poco que nosotros estamos sujetos y que estamos sometidos a lo que es la voluntad y el propósito de Dios. Recuerde que Job dijo en una ocasión, Jehová Dios y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Él nunca maldijo a Dios. Él estaba sufriendo de una gran crisis, tenía una lepra en todo su cuerpo, pero en ningún momento él dejó, mi hermana querida, de darle gracias a Dios. No dejó de orar, no dejó de clamar delante de la presencia del Padre.
y tampoco dejó de hablarle a la gente de lo bueno, de lo bondadoso y de lo milagroso que es Dios. Aún teniendo él la lepra encima, él hablaba de que Dios hacía milagros, de que Dios es bueno, de que Dios es bondadoso, de que Dios es poderoso. Entonces, prácticamente lo que él decía no compaginaba con la situación que él estaba viviendo, porque él estaba en un momento de crisis, en un momento de una gran lepra que arropaba todo su cuerpo. Sin embargo, él se mantuvo creyendo, se mantuvo confiando y glorificando el nombre de Dios. Y ya conocemos la historia de que Dios le devolvió a él, amén, mucho más de lo que él tenía y en otras condiciones. Así que nosotros, aunque estemos pasando en este momento de crisis, en este momento de pandemia y en este momento de necesidad, tenemos que mantener la fe siempre en alto, reconociendo de que la voluntad de Dios es perfecta y que nosotros tenemos que someternos y sujetarnos a la voluntad y al propósito de Dios, sea cual sea nuestras circunstancias. Amén. Pastor Hilario, también le mandan saludos Nini Carabalí desde Colombia, una oveja Amén. nuestra acá en María Elena, pero que de Colombia le mandan muchos cariños, bendiciones, pastor, muchas bendiciones. Y Amén. Millane Mejía, Dios le bendiga, pastor Hilario, desde Pensilvania, Estados Unidos. También le mandan... Milané Mejía. Amén. Sí. Gloria a Dios. Dios bendiga a toda la audiencia que allá en Pensilvania nos están mirando también. De manera que, pastor, este programa es un programa internacional, mundial. Nos están viendo en todos los países prácticamente. Hay mucha gente que están conectados y queremos enviarle un abrazo y muchas bendiciones a Milané Mejía. Ella es mi cuñada, hermana de mi esposa. De manera que le bendecimos allá en Pensilvania y esperamos que sigan este programa todos los viernes, ¿verdad? En la plataforma de la Iglesia de Dios de María Elena. Así que conéctense todos los viernes a partir de las 20:30, que vienen siendo las 8:30 de la noche. Así que te bendigo, Milané, y bendigo a todos los demás allá en Pensilvania. Bendiciones. También le mandan muchos cariños desde Argentina, desde Bolivia. No, lamentablemente no podemos dar a todos, pero de diferentes países nos están viendo, desde Perú. Bueno. También cariños para ustedes y bueno, una gran masa, por supuesto, de República Dominicana. También Dayan Mendoza, Dios le bendiga, pastor Hilario, desde República Dominicana, Santo Domingo. Amén, amén. Y la oveja Nini Carabalí le hace una pregunta, pastor. Dice así, pastor, una pregunta. Después de la pandemia, ¿qué pasará con la iglesia? Por usted sabe, ya que usted sabe que la tierra está en tribulación por medio de esta pandemia. Dios está llamando al hombre para que vuelva de su mal camino. O sea, la pregunta ahí en sí es, ¿qué pasará, no es cierto, con la pandemia después, con la iglesia después de la pandemia en estos tiempos? Bueno, yo creo que después de la pandemia y después que pase el coronavirus, la iglesia será no como era antes, sino que será mucho mejor. Las iglesias van a crecer de una manera vertiginosa. Habrá un gran avivamiento espiritual. En todo el mundo, en todas las iglesias del mundo, habrá un gran avivamiento. Las almas se van a salvar. Mire, son muchas, pastor, las personas que me han dicho que cuando esta pandemia pase, personas que no son cristianas y que nosotros le hemos estado invitando para que vengan a la iglesia con insistencia, sin embargo, no han visitado la iglesia y ahora no han estado diciendo que cuando pase esta pandemia, ellos van a congregarse con nosotros y que van a empezar a visitar a la iglesia. Eso significa de que la iglesia de Dios Oasis aquí en la República Dominicana y también en todo el mundo, la iglesia va a tener un poderoso crecimiento. Van a haber señales, van a haber milagros, van a haber prodigios. Los pastores vamos a tener que construir iglesias, vamos a tener que ampliar las iglesias. Algunos van a tener que mudarse porque no van a caber de la multitud de personas que van a acudir a la iglesia buscando a Jesucristo, buscando la salvación de su alma y buscando sanidad. Yo creo, amada hermana, que cuando pase esta pandemia, la iglesia estará mejor que como estaba antes de la pandemia. Amén. Dios le bendiga más. Gloria al Señor. Bueno,
Y yo creo que es importante, quiero hacer una pregunta yo, pastor, a usted, cuando hablamos de aumentar la fe, porque yo creo que lo que mayormente hoy día la gente necesita, fe. ¿Cómo aumentamos esa fe? Primero desde el punto de vista no cristiano. Gente que quizás tiene fe en la Virgen, tiene fe en Buda, tiene fe quizás en esos gatitos que hacen la llamada a los negocios. Hay gente que tiene fe en cualquier cosa. Eh, pero, ¿qué pasa con la fe verdadera? ¿Cómo aumentar esa fe en Dios, pastor? Amén. Bueno, fíjese, la palabra de Dios establece claramente y explícitamente que la fe viene por el oír. Oiga, la Biblia habla hasta por dónde es que viene la fe. Dice que viene por el oír la palabra de Dios. Para que esas personas que están extraviadas, que están en idolatría, que están buscando a Dios de una manera equivocada, de una manera extraviada, yo le aconsejo que busquen una iglesia verdadera donde se predique la palabra, donde se predique el evangelio, una iglesia de la sana doctrina, una iglesia donde se le hable a la gente conforme a lo que está establecido en la palabra viva y poderosa de Dios. Si usted visita una iglesia evangélica donde se predique la palabra, donde se hable de Dios como debe de ser, la Biblia dice que la fe viene por el oír. Y cuando usted esté escuchando, por ejemplo, los que están conectados a este programa Resplandor de Esperanza, están recibiendo la palabra. La fe se le está aumentando, la fe se le está creciendo. ¿Por qué? Porque están escuchando la palabra de Dios, están escuchando la palabra bíblica, profética, y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Amén, pastor. Bueno, muchas gracias. Su exposición ha sido tremenda, poderosa. Bueno, le mandan muchos saludos, mucha gente que está aquí en María Elena viéndolo y en varias partes de nuestro país y de fuera de nuestro país. Bueno, quizá usted después va a poder estar viendo más comentarios porque la gente sigue viéndolo después de la transmisión, más rato, mañana, pasado mañana, y lo va a seguir viendo. Y quiero también saludar y agradecer a la radio por internet Señales y Milagros, que también nos está sacando en vivo y que nos va también a dar posibilidad de llegar a Canadá, a lugares insospechados, para que siga llegando la palabra del Señor a lugares donde quizás Facebook no puede llegar, llegue esta señal de internet. Por eso un saludo a Señales y Milagros, esta hermosa radio internet, que Dios lo siga usando para extender su reino. Por eso que un saludo también a todos los que nos están escuchando a través de esta radio por internet. Que Dios les bendiga ricamente. Bueno, quiero ir ya despidiéndonos de este programa, agradeciendo al pastor Hilario Ortiz por su grato tiempo, una tremenda inversión que sin duda nos goza, creo, el corazón a los pastores cuando un pecador se arrepienta o cuando un hijo vuelve al redil. Porque yo creo que esta palabra ha sido de esperanza, de fuerza, de ánimo para todos. Pastor Hilario, me gustaría que usted termine orando por toda esa gente que nos ha escuchado, que nos ha visto, que nos está escuchando a través de la radio por internet, para que toda esa gente, quizás hay alguien por ahí que diga, yo quisiera aceptar a Cristo o yo quisiera acercarme más a Dios porque estoy pasándolo mal. Quisiera que ore por ellos, pastor. Amén, amén. Vamos a hacer una oración muy especial y queremos pedirle a todos los amigos, aquella persona que tienen una necesidad espiritual o una necesidad física, no importa cuál sea, que esté atento para nosotros orar a Dios, para que el Señor tenga misericordia y obre en su vida de una manera especial. Y después de hacer la oración, pues le pediremos que si quieren entregar su vida al Señor, ya el pastor dio los medios, ¿verdad? Por lo cual puede comunicarse con nosotros para entonces darle un seguimiento hasta que usted pueda ir a una iglesia donde se predique la palabra de Dios y donde se enseñe la sana doctrina. Vamos a orar por estas personas que tienen necesidad. Amante Dios y Padre que estás en gloria, en esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia y te presentamos a todos aquellos amigos y amigas, Señor, que tienen una necesidad espiritual, que tienen una necesidad física, que tienen una necesidad emocional o pasional. Yo te pido, Señor, que tu gracia, que tu poder y tu gloria, que tu Espíritu Santo esté obrando, Padre amado, de una manera poderosa, de una manera vertiginosa,
de una manera, aleluya, que rompa las cadenas, Señor amado, y que estas personas puedan ser bendecidas, que haya una cobertura de gloria, que haya una cobertura de poder sobre todas las personas que están en necesidad y que necesitan el toque de Dios, que necesitan el toque del Espíritu Santo para poder vivir una vida como Dios manda, aleluya, en el mundo que nos ha tocado vivir. Señor, te pido que resuelva todo tipo y toda clase de necesidad en todas las personas, amigos y amigas que están mirando este programa y que tienen una necesidad. Ayúdale, bendícele, tócalo, guárdalo y sálvalo en el nombre de Jesús. Así es. Amén y amén. Aleluya. Gracias. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, quiero también, pastor, que usted pueda dar su dirección, porque quizás hay mucha gente de República Dominicana en Santo Domingo que quizás necesita buscar de Dios. Díganos dónde pueden ubicarlo, su congregación o algún teléfono para que ellos lo puedan conectar a usted y decir, pastor, yo quiero congregarme, necesito de Dios. Quizás va a haber mucha gente posterior a esta transmisión que va a estar conectándose. ¿Dónde está su congregación? Un teléfono para poder ubicarlo. Amén, amén. Nosotros estamos ubicados en la provincia Santo Domingo Este. Estamos específicamente en Villafaro, en el sector La Esperanza. La iglesia está ubicada en la calle Primavera número 2, esquina 28. Y nuestro número telefónico en la cual se pueden comunicar con nosotros es el 809-601-8336. A través de ese número, usted puede comunicarse con nosotros para que así nos pueda visitar a nuestra iglesia. Los servicios los damos los domingos a las 10 de la mañana, los viernes y los miércoles a las 7:30 de la noche. Soy el pastor Hilario Ortiz. Estamos a sus órdenes. Llámenos o escríbanos para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios. Amén. Ya sabe, si usted vive ahí en Santo Domingo, en República Dominicana, tiene a este gran siervo de Dios poderoso en la palabra, pastor Hilario Ortiz, de la Iglesia de Dios Oasis. Por eso que, pastor, un abrazo grande para ti, que Dios te bendiga, a ti, a tu esposa, a tu familia y a tu hermosa congregación. Y por supuesto a toda esa hermosa nación dominicana, a la cual amo mucho, y también, ¿no es cierto?, a los que están esparcidos por todo el mundo, los dominicanos, que son muchos, que Dios les bendiga grandemente donde sea que estén. Quiero decirle a todos nuestros queridos amigos que el próximo viernes les espero, como siempre, a las 20:30 horas, hora de Chile, la misma hora que tenemos en República Dominicana. En Argentina estamos desfasados una hora, allá es una hora más. Por eso que usted conéctese con nosotros de acuerdo al horario de su país a las 20:30 horas de Chile. El próximo viernes estará con nosotros el apóstol Alex González Zamora de la iglesia Misión de Gloria. Es un pastor cubano que está ministrando allí en Santo Domingo, también República Dominicana. Él va a estar con nosotros el próximo viernes compartiendo una tremenda palabra del Señor. Ya sabe, esperamos el próximo viernes que usted se conecte con nosotros aquí en Resplandor de Esperanza, una palabra de gozo, de paz y bendición. Pastor Hilario, despídase de toda nuestra audiencia, de todos nuestros hermanos y amigos que nos han escuchado. Amén, amén, amén. Qué bueno. De verdad, pastor, que para mí ha sido un gran placer, una gran satisfacción el poder compartir con el programa Resplandor de Esperanza, con todos los hermanos de allá de Chile. Esperamos también que pronto, con la ayuda de Dios, podamos ir por allá y que podamos compartir la palabra en vivo, ¿verdad? Presencialmente. Y le quiero bendecir a todos los hermanos de la República de Chile y a todos los países que están escuchando la palabra. También quiero aprovechar la oportunidad para bendecir a nuestros hermanos de la Iglesia de Dios Oasis, que hay una gran cantidad que están conectados a este programa. Y le quiero pedir por este mismo medio de que todos los viernes, amén, sintonicen a las 8:30 de la noche este programa Resplandor de Esperanza, para que sigan escuchando la palabra viva de Dios y se sigan edificando en la fe. De manera, pastor, gracias por darme la oportunidad. Espero que prontamente usted pueda estar acá para
para que pueda predicar en nuestra congregación y también para que podamos compartir en esta mesa donde estoy yo, que podamos compartir ¡Aleluya! para la gloria del Señor. Así es que bendigo a su esposa, bendigo a la iglesia de Dios de María Elena, bendigo su ministerio. Amén. Y muchas bendiciones para todos en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Prepare chicharrón, prepáreme picapollo, prepáreme esos domplín, que voy para allá con un buen sancocho a comer esa rica comida dominicana. Que Dios bendiga a su esposa, a sus hijos, su ministerio, pastor. Que Dios ensanche tus estacas de una manera gloriosa. Es nuestro deseo de todo corazón. Todo lo que has invertido en este programa, la palabra de Dios te va a dar el 100 por 1. Por eso que Dios te respalde de una manera tremenda y quizás tu ministerio salga a las naciones y seas realmente usado grandemente por el Señor. Que Dios les bendiga a todos. Gracias por esta audiencia. Que Dios les bendiga a través de nuestra plataforma Iglesia de Dios de María Elena. Les espero a ti a través de Facebook para que nos vea todos los viernes a las 20:30 y también a través de la radio internet Señales y Milagros de República Dominicana. Un abrazo grande, les amo mucho y que Dios les bendiga. Esperanza en medio de la crisis, esperanza en Dios. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Bendiciones.